Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nora Rueda, tengo más de 25 años enseñando idiomas alemán, francés y inglés y también español para extranjeros, ¿no? Cuando tú empiezas a aprender un idioma, al principio puede parecerte una tarea muy desalentadora, ¿no? Pero yo te voy a decir que no lo es, especialmente cuando tú pones tu confianza en Dios. Dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí siempre me ha ayudado saber que Dios está a mi lado y que todo lo que uno quiere emprender, poner su confianza en Dios. Ahora vamos a aprender un poco de las diferencias de estos idiomas y compartirte un poquito las diferencias ahora que estás empezando a aprender un nuevo idioma, ¿no? Quiero decirte, por ejemplo, que el inglés es un idioma germánico occidental. De hecho, tanto el alemán como el inglés se consideran miembros de la rama germánica. Entonces, hay grandes semejanzas entre estos idiomas. Varias palabras inglesas se utilizan de la lengua alemana. Por ejemplo, la palabra computer. Computer en inglés, en alemán es der Computer. Entonces, se parecen estas palabras. O por ejemplo, yo digo ich trinke Wasser, en alemán ich trinke Wasser, y en inglés digo I drink water. También los números, por ejemplo, en inglés decimos 13 y en alemán decimos 13, termina en la sen. Decimos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 y 20. En alemán es 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. O sea, termina en C. También encontramos algunas semejanzas, por ejemplo, en la posición, en el caso del sujeto y el verbo, se parece mucho el inglés con el alemán, ¿no? Por ejemplo, pero la diferencia es que en alemán y en francés no puedes obviar el sujeto. El sujeto es el protagonista de esta obra, por decir, ¿no? Porque no la puedes obviar. En español obviamos, yo digo, hablo alemán, pero en inglés yo digo, I speak English, tengo que decir mi I. En alemán yo digo, ich spreche Deutsch, ich tiene que estar, y en francés digo, je parle français. Entonces ya estamos viendo algunas cosas entre estos tres idiomas. Luego en alemán existe lo que es las declinaciones. Cada idioma yo les enseño a mis alumnos en que, por ejemplo, en el inglés la pronunciación, en alemán también la pronunciación, pero lo bueno del alemán es que se lee igual como se escribe. Algunas variaciones, por ejemplo, die Arbeit es EIT y usamos la EI, decimos I. Pero en alemán existe declinaciones que no existe ni en el inglés ni el francés. Se parece algo a nuestro complemento indirecto, pero la declinación en dativo. Por ejemplo, yo digo, der Vater gibt dem Sohn den Schlüssel. El papá da al hijo la llave. O sea, al hijo. Siempre nosotros decimos al hijo o a la hija, ¿no? Pero en alemán declina. Der Sohn es en nominativo y declina con dem Sohn. En alemán existen muchas declinaciones que debemos de dominar y eso son estructuras, son gramáticas que te hacen la vida más práctica. Nunca te asustes de la gramática. La gramática es como una llave que te abre la puerta. La gramática cuando es teórica, sí, no sirve para nada, pero la gramática práctica es lo mejor para aprender un idioma. Entonces yo digo, der Sohn hilft dem Vater, ¿no? El hijo ayuda al papá, ¿no? Declina, o sea, masculino. En alemán tenemos das, die, der, die, der, das, femenino, der masculino y das neutro.
y tiene declinación en acusativo, en dativo. Por ejemplo, yo digo, ich brauche den Schlüssel, la llave, necesito la llave. O sea, para mí siempre es la llave. Si necesito la llave o la llave está ahí. La llave siempre es la llave. En cambio, en alemán declina, brauchen Sie. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago con la pregunta was tiene que declinar. Ich brauche den Schlüssel. Ya no es der Schlüssel, que es el nominativo. Eso les voy a dar clases más adelante. Ahora como que les estoy dando algunas cositas, ¿no? Lo que es difícil en alemán es sus estructuras y su gramática. Por eso que la gramática es esencial. En inglés la pronunciación y en francés la pronunciación y también la escritura. Yo tenía una alumna que hablaba perfecto el alemán y una alumna que hablaba perfecto el francés, fluido, pero siempre esta alumna la jalaban y era porque no podía escribir. ¿Por qué? Porque en francés no se escribe como se lee, entonces no hay una regla. Entonces, en ese sentido es un poco difícil. En inglés son la cantidad de vocales. Si tú le cambias un poquito la pronunciación, el americano ya no te entiende. No es como el inglés que tú escuchas a un americano y le entiendes muy bien. O sea, no importa que lo hable un mal español, pero tú le entiendes. Los americanos, si tú le cambias la vocal, ya no te entienden. Entonces, esa es alguna de las diferencias. Luego, el alemán es que, por ejemplo, me pone el verbo hasta el final. Entonces, en alemán existen las oraciones subordinadas. Yo les voy a ir enseñando un poco el alemán. Cuando ya aprendan esto de las tecnologías, les voy a ir enseñando. Por ejemplo, el alemán pone el verbo hasta el final. Por ejemplo, cuando yo digo, zum Beispiel, ich esse keine Süßigkeiten, weil ich abnehmen will. No como nada de dulces porque yo adelgazar quiero. O sea, me pone el verbo hasta el final. Y a veces tengo que esperar hasta que llegue el verbo para poder entender qué es lo que me ha querido decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, ich trinke keinen Saft, weil ich keine Durst habe. Keinen Durst habe. No tomo jugo. ¿Por qué? Porque no tengo sed. Yo digo, no porque no tengo sed. Pero en alemán es porque no, ninguna sed tengo. Entonces, esa es la diferencia en estos idiomas. Bueno, solamente es esto por hoy para que tú puedas mirar. Una de las cosas también que el francés es lo que es su escritura, ¿no? Su escritura y su pronunciación. Bueno, eso es todo por hoy y yo te recomiendo que sigas estudiando y recuerda que no le tengas temor a la gramática. La gramática práctica es lo mejor que puedes tener. Para terminar, me acuerdo una anécdota que tenía mis alumnas estaban acá cuando, como ya les dije, tengo un estudio y tenía unas alumnas y había venido una alumna de Alemania. Y entonces, ¿qué pasaba con esta alumna? Las puse en el grupo y esta alumna me hablaba fluido, pero todo lo que hablaba me lo hablaba mal porque no aprendió bien desde el principio. Mis alumnas hablaban lento, pero me estructuraban bien sus oraciones. Así es que te animo a que tú desde un principio aprendas y lo aprendas bien. Bueno, nos vemos hasta la próxima y acuérdate de suscribirte en mi canal para que podamos aprender. Te voy a compartir mis conocimientos de tantos años para que tú puedas seguir con tus metas que tienes trazadas de aprender un idioma. Gracias.